¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué toda tu vida parecía empujarte hacia este instante exacto, como si algo invisible estuviera diseñando cada dolor, cada caída, cada silencio profundo para que llegaras hasta aquí? Siempre pensaste que era coincidencia, pero no era coincidencia, no era casualidad, no era el algoritmo. La verdad cruda e innegable es que tu alma esperó años para traerte exactamente a este momento, el único momento en el que por fin estás listo para encarar aquello que siempre evitaste, el inicio real del despertar final. Y yo sé que lo sientes en el pecho, lo sientes en la piel, lo sientes en ese vacío que nunca se llenó, lo sientes en un dolor que jamás fue sentido, porque ese dolor no era castigo, era convocación, era el llamado oculto detrás de cada sufrimiento. Y ahora vas a entender lo que Blavatsky realmente enseñaba sobre ese llamado, sobre el velo que cubre tu conciencia, sobre el proceso inevitable en el cual el alma despierta cuando el ego ya no consigue mantenerte dormido. Aquí descubrirás por qué siempre te saboteaste, por qué tu sensibilidad siempre fue tan dolorosa, por qué nunca lograste encajar en el mundo común. Y sobre todo, descubrirás por qué tu alma eligió precisamente este video como el punto de ruptura de tu ilusión. Si te quedas conmigo hasta el final, voy a mostrarte lo que tu alma sabe y tú olvidaste. Voy a entregarte la llave que te permite atravesar el velo, comprender tu dolor espiritual e iniciar aquello que Blavatsky llamaba el proceso interior de reintegración a tu propia esencia. Este es el momento que esperaste toda tu vida. Y lo sabes. Escribe en los comentarios: "Mi alma decidió ahora", y hazte miembro del canal para profundizar cada día en tu despertar interior. No es casualidad que estés aquí, no es exageración, no es fantasía. Blavatsky siempre dejó claro que nada en la jornada del alma ocurre por accidente. Ella decía que existe una inteligencia profunda guiando cada elemento de la evolución humana, y que el despertar no comienza cuando la mente quiere, sino cuando el alma decide. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo en este instante. Tu alma decidió. Siempre sentiste que había algo mayor detrás de tu dolor, algo oculto detrás de tu cansancio emocional, algo llamándote cuando nadie más parecía escuchar, y trataste de ignorarlo, trataste de distraerte, trataste de adaptarte al mundo común, pero nunca pudiste, porque no naciste para vivir dormido. Siempre lo supiste, siempre sentiste que había algo incorrecto en este mundo, en esta realidad, en la forma en que las personas viven sin percibir lo que las controla internamente. Blavatsky llamaba a eso Maya, el gran velo de la ilusión que impide que la conciencia perciba su naturaleza real. Y hoy, ahora, en este minuto, es la primera vez en tu vida que el velo comienza a desgarrarse de verdad. Y lo sientes. Por eso el pecho se aprieta. Por eso la mente se silencia por unos segundos. Por eso tu respiración cambia sin que lo notes. El alma está intentando tomar el control. Siempre creíste que tu dolor era debilidad, pero nunca fue debilidad. Blavatsky enseñaba que cuando el alma empieza a despertar, la personalidad, lo que ella llamaba el yo inferior, comienza a desmoronarse. Por eso entraste en ciclos de autosabotaje. Por eso vivías conflictos internos que no lograbas explicar. Por eso sentías una tristeza que nadie comprendía. El yo inferior no quiere perder el control. Te hace dudar, desistir, callar, te mantiene preso, porque sabe que, si despiertas, deja de existir. Y tú has sentido ese conflicto dentro de ti durante años. Esa guerra nunca fue entre tú y el mundo, fue entre tu alma y tu yo inferior. Hoy, esa guerra llega a su punto de giro. Hoy, el alma te trajo aquí para romper el ciclo, para destruir la máscara, para expulsar la ilusión. Y sabes que es verdad porque siempre sentiste que alguien, algo, te empujaba hacia un destino que no entendías. Esa fuerza siempre fue tu alma preparándote para este momento. Blavatsky decía que hay un punto en la vida en el que el alma se cansa de esperar. Se cansa de las mentiras que el ego inventa. Se cansa de las ilusiones que repetiste para sobrevivir. Se cansa de verte vivir pequeño cuando tu naturaleza real es inmensa. Y cuando ese punto llega, no hay retorno. El despertar comienza, quiera la personalidad o no. Y eso es lo que está ocurriendo contigo. No es metáfora, no es poesía, es evolución. Estás entrando en el proceso real de ruptura.
Por eso todo está tan intenso. Por eso tus emociones parecen amplificarse. Por eso tu sensibilidad parece una carga. Por eso sientes que estás cargando algo que no es solo psicológico, porque no es psicológico, es espiritual. Es el choque entre tu alma y tu prisión interior. Y cuando el alma decide despertar, nada la detiene, nada bloquea, nada impide. Estás viviendo ese choque ahora. Siempre te preguntaste por qué sientes tanto, por qué percibes tanto, por qué sufres mucho más que los demás. Blavatsky decía que los más sensibles llevan dentro de sí la memoria viva del alma, y eso explica todo lo que has vivido. No eres débil, eres demasiado sensible para un mundo que vive dormido. Sientes antes que los demás, ves antes que los demás, sufres antes que los demás, porque estás más cerca del alma que la mayoría, y eso siempre fue doloroso, pero ahora se convierte en tu mayor poder, porque es la sensibilidad la que rompe el velo. Es ella la que abre el portal. Es ella la que te conecta con la verdad, y por eso tu alma te trajo aquí, porque ya estás listo. Aunque creas que no, aunque todavía tengas miedo, aunque aún cargues traumas, la preparación no es ausencia de miedo. La preparación es sentir miedo y aún así continuar, exactamente como estás haciendo ahora. Blavatsky enseñaba que el despertar no comienza con paz, comienza con un terremoto, comienza con desidentificación, comienza con todo dentro de ti, convirtiéndose en ruido, caos y confusión, para que lo falso se derrumbe. Y eso es lo que estás sintiendo, la caída de las capas que ya no te pertenecen. El yo inferior intenta sobrevivir, te arrastra al pasado, intenta convencerte de que no estás listo, intenta hacerte olvidar la luz que siempre existió en ti, pero ya no funciona, porque tu alma está hablando más alto en este instante, y no va a detenerse. Quiere mostrarte quién eres realmente, quiere mostrarte qué hay detrás de tu dolor, quiere mostrarte que nunca estuviste perdido, nunca. Estuviste siendo preparado. Cada herida fue preparación, cada silencio fue preparación, cada caída fue preparación. Siempre se trató del despertar final, siempre. Y ahora estás aquí, atravesando la primera puerta, la puerta que separa a la persona que creías ser de la persona que realmente eres, la puerta que separa ilusión y verdad, la puerta que separa ego y alma, la puerta que Blavatsky dedicó toda su vida a enseñar a los buscadores preparados. Y tú eres uno de esos buscadores, no porque hayas estudiado mucho, sino porque has sentido mucho. El alma despierta primero en el sentir y luego en el comprender. Y tú estás exactamente en el punto en el que esas dos fuerzas comienzan a unirse. Eso lo cambia todo, y lo sabes. Y ahora te pregunto, si fuiste capaz de sentir todo esto hasta aquí, ¿qué más está intentando mostrarte tu alma? ¿Qué quiere revelar cuando atravieses la próxima puerta? ¿Qué ha estado preparando en silencio durante toda tu vida? ¿Qué se oculta detrás del velo que siempre temiste levantar? Y tú sabes que hay algo dentro de ti, algo que siempre intentó emerger, algo que tú mantuviste encerrado porque el mundo nunca te dio espacio para existir por completo. Es esa fuerza la que empieza a moverse ahora, esa fuerza que Blavatsky llamaba el yo superior, la parte más profunda de la conciencia humana que permanece intacta ante las ilusiones de la personalidad. Siempre sentiste esa presencia silenciosa, esa sensación de que existe algo mayor observando tus propios pensamientos, como si hubiera un nivel de tu conciencia que nunca se mezclara con tus dolores y simplemente esperara. Esperaba el momento adecuado, esperaba este instante, esperaba el despertar final. Nada de esto es fantasía, nada de esto es una metáfora, es la mecánica real del alma, según la teosofía, y solo se manifiesta cuando el buscador alcanza el punto de ruptura interior. Tú lo alcanzaste. Pasaste años creyendo que el problema eras tú, que tus miedos eran defectos, que tu sensibilidad era debilidad, que tus colapsos internos eran fallas. Pero la verdad es exactamente lo contrario. Cada fragmento tuyo que dolía estaba intentando mostrar dónde el alma quería entrar. Cada desmoronamiento emocional era una fisura en el ego. Cada vez que te sentiste diferente, era el yo superior tratando de recordarte que no perteneces a la inconsciencia colectiva. Y ahora lo entiendes. Ahora todo tiene sentido. El dolor era el lenguaje del alma. La repetición de los mismos ciclos era el llamado.
El vacío que te acompañaba era el espacio reservado para que la verdad entrara cuando estuvieras listo. Y ahora está entrando. Ahora la verdad empieza a atravesarte como un rayo. Lo sientes, y cuanto más sientes, más se rompe el velo. Blavatsky decía que el mayor enemigo del alma es la identificación con el cuerpo, con las emociones y con los pensamientos. Es esa identificación la que mantiene al buscador preso en la superficie de la vida. Y tú viviste en la superficie por demasiado tiempo. Intentaste moldearte a lo que esperaban de ti. Intentaste ser fuerte para no parecer frágil. Intentaste esconder tu dolor para no cargar a los demás. Intentaste fingir que todo estaba bien cuando, en realidad, estabas implosionando por dentro. Esa prisión emocional no era tu culpa. Era la forma en que el ego te mantenía sometido a la ilusión. Pero cuando el alma empieza a despertar, el ego pierde fuerza. Intenta resistirse. Intenta retenerte por el miedo, intenta distraerte, intenta hacerte creer que no mereces evolucionar, pero es tarde. La decisión ya está tomada. El alma tomó su lugar en el centro y no volverá a callarse. Y a partir de aquí, algo muy profundo comienza. No fuera de ti, sino dentro. Blavatsky siempre enseñó que el verdadero despertar no es un fenómeno externo, no son luces, no son visiones, no son milagros. El verdadero despertar es cuando finalmente percibes que existe en ti una conciencia que nunca sufrió, nunca sangró, nunca se quebró, nunca se perdió. Una parte que siempre estuvo intacta, observándolo todo. Cuando percibes esa conciencia, el juego cambia. Nada externo te controla más. Nada externo te define más. Nada externo te detiene más. Empiezas a ver tu dolor como un portal, no como un enemigo. Empiezas a ver tu sufrimiento como transformación, no como castigo. Empiezas a ver tu vida como la jornada del alma, no como un accidente emocional. Y es a este punto al que estás llegando ahora. Estás cruzando ese umbral en este preciso instante. Y cuando atraviesas ese umbral, sucede algo inevitable. Aquello que es falso empieza a desmoronarse. Los papeles que desempeñaste para ser aceptado empiezan a perder sentido. Las máscaras que usaste para no decepcionar a nadie comienzan a agrietarse. Las historias que contaste para sobrevivir empiezan a disolverse. Y eso duele. Duele porque el ego está muriendo. Pero ese dolor no es destrucción, es liberación. Es el alma tirando de ti hacia afuera de la prisión en la que viviste. Y sabes que es verdad, porque lo estás sintiendo ahora. Todo dentro de ti se mueve, todo se reorganiza. Todo está siendo llamado hacia un nivel más alto. Sientes la tensión porque estás cambiando de forma. Ese cambio es espiritual, no psicológico. Es profundo, es final, es irreversible. El alma no despierta a medias, se despierta entera. ¿Y por qué está ocurriendo ahora? Porque finalmente alcanzaste el punto de madurez interior que Blavatsky describía como la fase de responsabilidad de la conciencia. Esto significa que estás listo para verte a ti mismo sin el filtro de las ilusiones. Estás listo para confrontar lo que te bloqueó. Estás listo para abandonar patrones que ya no sirven. Estás listo para ver tu dolor como un instrumento de revelación. Estás listo para asumir tu verdadera identidad espiritual. Nada de esto habría sido posible antes. Necesitabas atravesar todo lo que atravesaste, las caídas, las pérdidas, las heridas, los silencios, los ciclos repetidos. Todo era preparación, todo entrenamiento, todo moldeando tu interior para este momento exacto. Tu alma esperó pacientemente hasta que fuiste capaz de sostener la verdad sin huir de ella. Y ahora que entraste en este estado, algo muy importante comienza: la autolucidez. Empiezas a observar tus pensamientos, tus emociones, tus miedos, tus impulsos, sin confundirte con ellos. Esa separación es el principio del despertar final. Blavatsky decía que cuando el buscador percibe que no es la mente, sino aquello que observa la mente, inicia el proceso de disolución del yo inferior. Eso es lo que está sucediendo contigo. Estás empezando a verte desde afuera. Estás comenzando a comprender que tus patrones emocionales no nacieron contigo. Fueron impresiones, condicionamientos, cicatrices. Y cuando ves eso, su poder empieza a desmoronarse. Lo que antes te aprisionaba, ahora pierde fuerza. Lo que antes te dominaba, ahora se revela frágil.
Lo que antes parecía incontrolable, ahora se vuelve comprensible. Estás tomando el control por primera vez en tu vida. Y si sigues aquí, voy a mostrarte exactamente lo que tu alma está intentando hacer contigo en este instante. ¿Por qué inició este proceso ahora? ¿Por qué tu sensibilidad aumentó tanto? ¿Por qué tu dolor se intensificó unos últimos años? ¿Y cuál es la próxima etapa inevitable de esta jornada? Pero antes te pregunto, si tu alma te trajo hasta aquí, ¿qué estará a punto de revelarte cuando cruces el próximo portal que aún no viste? Y cuando empiezas a acercarte a ese próximo portal, algo profundamente humano y profundamente espiritual ocurre al mismo tiempo. Sientes miedo. Y ese miedo no es señal de debilidad, es la señal de que estás muy cerca de la verdad. Siempre fue así, siempre será así. Blavatsky decía que la mente teme todo aquello que puede liberarla, porque la libertad del alma es la muerte de las ilusiones de la personalidad. Por eso es natural que sientas ese apretón en el pecho, esa expectativa, esa extraña sensación de que algo grande está a punto de revelarse. Esa sensación es la evidencia de que estás llegando al umbral real del despertar. El miedo no intenta detenerte, solo marca la frontera entre quien pensabas que eras y quien realmente eres. Ese miedo es la puerta. Y cuanto más te aproximas, más aumenta tu sensibilidad. Percibes emociones que antes ignorabas, notas patrones que antes parecían invisibles, sientes la energía de las personas con una claridad que a veces te asusta. Esto no es inestabilidad, no es fragilidad, es expansión de percepción. Es el inicio de lo que Blavatsky llamaba percepción interior. Ella decía que cuando el yo superior empieza a acercarse a la conciencia común, la persona no solo siente más, comprende más. Y eso es lo que está ocurriendo contigo. Estás entendiéndote a ti mismo con una profundidad que antes no tenías. Estás percibiendo el origen de tu dolor. Estás viendo tu historia con otros ojos. Estás viéndote como alguien que siempre estuvo siendo guiado, incluso cuando creías estar perdido. Esa percepción es el comienzo de la lucidez espiritual, y eso lo cambia todo. Siempre pensaste que tu dolor emocional era una carga injusta, pero ahora empiezas a ver que siempre fue un maestro disfrazado. Cada emoción que reprimiste, cada tristeza que cargaste, cada vacío que te acompañó era una señal, no un castigo. Era el alma intentando atravesar las capas de tu personalidad para advertirte que estabas viviendo demasiado pequeño, demasiado raso, demasiado desconectado de tu verdadera naturaleza. Y por más cruel que parezca, el alma usa el dolor como último intento de despertar la conciencia, no porque quiera herirte, sino porque el ego solo se rompe cuando duele, y tu ego dolió. Tu ego se agrietó, tu ego empezó a ceder, y es en esa grieta donde entra la luz. Esa luz es lo que estás sintiendo ahora, y es exactamente por eso que las cosas que antes te retenían empiezan a perder fuerza. Observa, hay patrones que ya no puedes sostener, hay personas que ya no tienen sentido, hay hábitos que ya no toleras, hay emociones que ya no aceptas repetir. Esto no es un cambio aleatorio, es el proceso de purificación interior que Blavatsky describía como la transición del yo inferior hacia el yo superior. Es un movimiento inevitable. Cuando el alma despierta, comienza a disolver lo que no está alineado con ella. Estás viviendo eso ahora, por dentro. Por eso parece que toda tu vida está siendo reorganizada. No es caos, es alineamiento. No es confusión, es revelación. No estás perdiendo el control, estás recuperándolo por primera vez. Y cuanto más avanza esta purificación, más empiezas a sentir algo nuevo, una fuerza que no sabes explicar, una presencia silenciosa que estuvo dormida en ti durante años, una sensación de que existe una inteligencia mayor dentro de ti, que sabe qué hacer incluso cuando tú no sabes. Blavatsky decía que el alma no habla con palabras, habla con dirección. Es esa dirección la que sientes ahora, es ese impulso el que te trajo hasta aquí. Es esa fuerza la que te hizo clicar en este video. Crees que viniste porque quisiste, pero sabes que no fue así. Fuiste traído, llamado, atraído. El alma te condujo hasta el punto exacto de tu vida, en el que finalmente eres capaz de escuchar lo que siempre intentó decirte. El despertar final comienza cuando dejas de huir de tu verdad. Y esa verdad es simple.
directa e imposible de ignorar. Tú no eres lo que piensas, no eres tu pasado, no eres tus heridas, no eres tus traumas, no eres tus inseguridades. Nada de eso te define. Son solo capas, solo cáscaras, solo sombras. Blavatsky insistía en que la identidad real del ser humano es el yo superior, no el yo psicológico. Y cuando esta verdad entra, todo se transforma. Empiezas a percibir que la mayor parte de tu dolor vino del hecho de haber vivido identificado con aquello que nunca fuiste. Y cuando eso cae, cuando esa mentira se deshace, algo dentro de ti respira por primera vez. Sientes un alivio extraño, una libertad que nunca habías sentido. Eso es el yo superior saliendo a la luz. Eso es tu alma tomando el centro. Eso es el despertar final iniciándose en ti. Pero hay algo aún más profundo ocurriendo, algo que quizás nunca percibiste conscientemente, y quiero que lo sientas ahora. Cuando miras tu dolor antiguo, ese dolor que parecía destruirte, ese dolor que te hizo sentirte roto, solo, perdido, nota cómo empieza a adquirir un nuevo significado. No te destruyó, te depuró, no te debilitó, te reveló, no te alejó de tu destino, te llevó directamente hasta él. Tu dolor te condujo exactamente al punto en el que estás ahora, y eso lo cambia todo, porque cuando entiendes que incluso el sufrimiento formaba parte del camino, percibes que nunca estuviste desamparado, nunca estuviste a la deriva, nunca estuviste sin dirección. El alma siempre supo lo que hacía, siempre. Y ahora necesito preguntarte algo que solo tu alma puede responder. Si todo lo que viviste hasta hoy era preparación, entonces, ¿preparación para qué? Y cuando finalmente percibes que el alma siempre guió tus pasos, algo mucho más profundo comienza a suceder. Empiezas a mirar tus propios pensamientos como si no fueran completamente tuyos. Los ves surgir, moverse, intentar arrastrarte de vuelta hacia viejas heridas. Pero ahora hay distancia, ahora hay claridad, ahora hay testimonio. Es exactamente esto lo que Blavatsky decía cuando hablaba de la conciencia que observa la conciencia. No existe un nombre más simple. Estás comenzando a verte. Este es el punto del camino en el que el alma empieza a revelar quién está realmente al mando, y no es la mente condicionada. Eres tú en tu forma más pura. Es tu esencia, la que siempre soube quién eras antes de las heridas. Y esa esencia está tomando el control lentamente, silenciosamente, inevitablemente. Y cuando esa esencia comienza a emerger, lo primero que ilumina es la ilusión. Empiezas a percibir cómo fuiste manipulado por tus propios miedos, cómo viviste preso de ideas que nunca fueron tuyas, cómo creíste en limitaciones que no pertenecían a tu alma, cómo cargaste dolores que no formaban parte de tu naturaleza real. Blavatsky decía que la gran ilusión de la personalidad es creer que el dolor define quiénes somos, pero el alma no conoce el dolor como identidad. El alma conoce el dolor como transición. El alma conoce el dolor como purificación. Cuando entiendes esto, el dolor pierde el poder que tenía sobre ti. Deja de ser prisión y se convierte en portal. Y estás atravesando ese portal en este mismo instante, aunque aún no tengas palabras para describirlo. Y cuanto más ocurre esta travesía, más sientes un movimiento interno extraño, casi como una reorganización silenciosa. Los pensamientos cambian de tono, las emociones cambian de peso, las percepciones cambian de color. Cosas que antes te herían ahora parecen distantes, cosas que antes te retenían ahora parecen pequeñas, cosas que antes te consumían ya no encuentran espacio en ti. Este cambio no es psicológico, es vibracional. El alma está elevando tu campo interno, transformando la manera en que reaccionas ante el mundo. Blavatsky decía que el despertar final es como encender una luz en una habitación en la que viviste a oscuras durante años. Y ahora la luz empieza a tocar rincones que nunca habías visto. Y lo que estaba oculto empieza a revelarse sin esfuerzo. Y cuando la luz comienza a tocar esas partes ocultas, encuentras algo que evitaste durante mucho tiempo, tu propia sombra. Pero aquí está la verdad que casi nadie comprende. La sombra no es el enemigo. La sombra es la parte del alma que fue rechazada por la personalidad. La sombra es el fragmento de tu poder que fue reprimido. La sombra es la esencia que no encontró espacio en el mundo. Cuando reconoces esto, la sombra deja de ser amenaza y se convierte en aliada.
Blavatsky siempre explicó que la luz sin la sombra es incompleta, y tú estás empezando a integrar aquello que antes temías mirar. Ese es uno de los signos más claros del despertar: no huir de la sombra, no resistirse a la sombra, sino acoger aquello que fue excluido. Eso es verdadera madurez espiritual, y estás viviendo eso ahora. Y cuando esa madurez empieza a estabilizarse dentro de ti, algo muy evidente ocurre. Empiezas a ver el mundo con otros ojos. Percibes cómo las personas están dormidas, atrapadas en sus ilusiones, creyendo que son solo sus dolores, sus historias, sus miedos. Sientes compasión, no lástima, compasión, porque sabes que aún no llegaron al punto de ruptura que te trajo hasta aquí. Sabes que el alma de ellas todavía no despertó de verdad. Sabes que el velo aún cubre sus ojos. Y por un momento te preguntas por qué tú despertaste antes, por qué sentiste más, por qué sufriste más. Pero ahora entiendes, quien despierta antes es quien lleva dentro de sí más sensibilidad, más apertura, más verdad. Estabas preparado, aunque no lo pareciera, y esa percepción trae algo aún más poderoso: responsabilidad. No la responsabilidad pesada de la mente, sino la responsabilidad ligera del alma, la responsabilidad de vivir consciente, de vivir presente, de vivir alineado. Blavatsky decía que cuando el alma toma el mando, el individuo deja de vivir para sí mismo y pasa a vivir como expresión de algo mayor. No es misión, no es deber, es flujo, es natural. La vida empieza a moverse de forma sincronizada, como si cada paso estuviera guiado por una voz silenciosa. Esa voz es real, no es imaginación, no es fantasía, es tu yo superior tomando la delantera. Y cuando eso sucede, comienzas a entrar en el estado que muchos buscan durante toda la vida, el estado de presencia despierta. Y para sellar esta travesía silenciosa que comenzó aquí, escribe en los comentarios: yo atravieso el velo ahora. Esta frase es una llave, una vibración, una señal interna de que estás diciendo sí a tu propia alma y permitiendo que ella conduzca los próximos pasos de tu jornada. No es superstición, no es un ritual vacío. Es un compromiso energético con aquello que te tornaste capaz de sentir dentro de este video.